Hola, este T-34 ha sobrevivido hasta nuestros días y está siendo entregado al Museo Militar de Australia, The Australian Armour and Artillery Museum. Este es un tanque mediano icónico de la Segunda Guerra Mundial. Y desde este preciso momento tengo que decirlo. Sin lugar a dudas, tuvo sus defectos y se perdieron miles de estos en combate. Pero para mí, fue un tanque ideal para la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente, un detalle interesante del que no se habla mucho es la capacidad del T-34 para recibir mejoras a su diseño original, como también sucedió con el Sherman estadounidense. Y gracias a esa realidad, el T-34 pudo combatir desde 1941 hasta 1945. Y primero, fue fundamental en los enormes contraataques soviéticos de 1942 y 1943. Y luego, fue una pieza clave en las enormes ofensivas de 1944 y 1945. Fue útil creando brechas en las líneas defensivas alemanas y fue una parte integral de las puntas de lanza de las penetraciones profundas soviéticas que llevaron a esa nación a la victoria final sobre Alemania. Capítulo 1. Los tanques medianos. Estas son las clásicas imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Tanques entrando en acción. Y considero absolutamente necesario hacer énfasis en la enorme importancia de los tanques en esa guerra. Desde los ligeros hasta los pesados. Estas máquinas de guerra le daban a las Fuerzas Armadas terrestres la capacidad de crear brechas en las líneas enemigas. Como este tanque, Tigre I, un vehículo pesado que apoyaría a la infantería en el proceso de derrotar a las posiciones defensivas enemigas. Y precisamente, las posiciones defensivas serían defendidas predominantemente con infantería. Y esto es relevante. Los ejércitos del mundo siempre han sido predominantemente de infantería. Y las unidades de infantería son indispensables para crear los frentes de batalla, mientras que las unidades de tanques son relativamente escasas. No solo los tanques son mucho más caros, pero además requieren de una gran cantidad de suministros y de complejos servicios de mantenimiento para poder funcionar. Pero los tanques son extremadamente útiles para absorber al fuego de las armas livianas de la infantería enemiga. Entonces, todos los tanques en la Segunda Guerra Mundial podían ser llamados a brindar un apoyo directo a la infantería. Los tanques pesados y los medianos serían útiles para derrotar a la infantería enemiga sólidamente atrincherada. Pero además, los tanques medianos serían extremadamente útiles para explotar las brechas creadas, capturando territorio rápidamente y logrando mantener el control del mismo. Todo gracias a su capacidad de viajar por grandes extensiones de terreno con una cantidad de combustible relativamente modesta. Así, los tanques medianos y las fuerzas de infantería mecanizada que le acompañaban podrían destrozar la retaguardia del adversario, cortar líneas de suministros, desorganizar a las unidades de apoyo y crear un caos irreparable en las áreas estratégicas del adversario. Y contra esa amenaza en la retaguardia, la mejor respuesta serían nutridas unidades de tanques y de otros vehículos blindados con capacidad antitanque,
junto a unidades mecanizadas que pudieran efectuar contraataques oportunos para derrotar la penetración enemiga. Los tanques medianos, como el T-34, el M4 Sherman y primero el Panzer III y luego el Panzer IV, combinaban movilidad, protección y poder de fuego, siendo todos estos herramientas versátiles para operaciones ofensivas y defensivas. Sus características los hicieron indispensables a lo largo de los teatros de operaciones terrestres en ese enorme conflicto. Capítulo 2. El tanque mediano T-34. Estas son imágenes de los tanques previos al T-34. Este es el T-26, que comenzó a ser construido en los primeros días de la década de 1930. Y a estos, pronto se les unieron tanques rápidos como el BT-7. Ambos tanques ligeros equipados con un buen cañón antitanque de 45 milímetros, pero con escasa protección. Y a estos, pronto se les unieron tanques medianos como el T-28, equipado con 3 torretas, y una de ellas con un obús corto de 76 milímetros. De esos tanques, los ligeros fueron enviados a la Guerra Civil Española, y allí pronto fue evidente que su escasa protección era una enorme desventaja, y los tanques medios como el T-28 eran muy costosos de producir. Simplemente, los soviéticos necesitaban un nuevo tanque medio. Y este fue el producto final, el tanque T-34, que nació del trabajo liderado por el ingeniero Mikhail Koshkin. Este era un nuevo vehículo de combate con un blindaje inclinado, un motor muy potente, orugas anchas para poder atravesar fácilmente la campiña, en particular en condiciones de lodo y nieve, y equipado con una pieza de artillería mediana de 76 milímetros que podía disparar proyectiles de alto explosivo y proyectiles antitanque. Y además, este vehículo fue ideado para poder recibir reparaciones de campo. El T-34 comenzó a ser fabricado en 1940. Y aquí vemos el trabajo en una típica fábrica de tanques soviética. El proceso de la línea de ensamblaje fue meticulosamente organizado dentro del principio de la cadena de montaje para lograr la producción en masa. Y su proceso de producción comenzaba con el casco. Grandes placas de acero se cortaban y soldaban para tener a ese casco, la columna vertebral de esa máquina. Luego se instalaba el motor, mientras que al mismo tiempo la torreta, incluyendo el cañón y sus mecanismos, se ensamblaba por separado para luego ser montada sobre el casco. Se colocaban las ruedas, el sistema de suspensión y las orugas. Y finalmente, se instalaban todos los componentes restantes, como el sistema de combustible, el cableado eléctrico y armamento adicional, para luego pasar por una serie de pruebas para asegurarse que todos los sistemas estuvieran operativos y así podía salir de la línea de ensamble. Y el producto final era un tanque mediano de 26 toneladas, con una velocidad de 50 km por hora, un cañón de 76 milímetros y una tripulación de 4 hombres. Y para junio de 1941, los soviéticos ya tenían a varios cientos de estos tanques. Capítulo 3. Estalla la guerra. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja y contra la Unión Soviética cayó la enorme avalancha alemana. Gracias a su enorme producción previa a la guerra, los soviéticos tenían en papel 22.000 tanques.
pero la enorme mayoría de estos eran los tanques T-26 y BT, y muchos de estos en ese momento estaban inutilizados por fallas mecánicas. Pero los soviéticos iniciaron una lucha encarnizada para intentar detener a sus enemigos. Y los soviéticos también tenían a 500 de los grandes KV-1 y 900 de los medianos T-34. Y todos estos últimos fueron una enorme y desagradable sorpresa para los alemanes, con el general von Kleist describiendo al T-34 como el mejor tanque del mundo. Pero también, en este momento, es de rigor mencionar que los nuevos tanques T-34-76 tenían numerosos defectos iniciales. Su interior era muy estrecho y causaba que la tripulación se agotara rápidamente. Su torreta solo tenía un espacio para 2 hombres, reduciendo su capacidad de combate comparada contra las torretas de los tanques medios alemanes en los cuales trabajaban 3 soldados. Además, los T-34-76 iniciales tenían serios problemas con la transmisión, y muchos de los primeros tanques carecían de radios, dificultando enormemente su coordinación en combate. Solo tenía una escotilla para el conductor y el operador de la ametralladora en el casco, reduciendo enormemente sus posibilidades de sobrevivir en una emergencia. Y a los problemas específicos de estos tanques tenemos que unirle que en esos primeros meses de la guerra los soviéticos sufrieron de una crónica falta de operaciones de armas combinadas. Sus tanques simplemente no eran apoyados por infantería y artillería y podían ser fácilmente derrotados. La guerra es un enorme juego de cooperación. Entonces, muchos T-34 se perdieron a errores tácticos y operacionales. Y pese a la feroz resistencia, el frente colapsó. Y los alemanes, pese a las bajas que ya estaban sufriendo, avanzaron profundamente dentro de la Unión Soviética. Pero, poco a poco los defensores soviéticos fueron hallando la forma de enfrentar a las ofensivas alemanas. Y ya para 1942, cientos de tanques T-34 fueron cruciales para lograr la destrucción del sexto ejército alemán en Stalingrado. Y también es de enorme importancia reconocer que desde 1941 hasta mediados de 1943, el T-34-76 experimentó numerosas modificaciones y mejoras. Gracias a las experiencias de combate y a medida que se lograban avances tecnológicos. Y una mejora extremadamente útil fue lograr aún más simplificación de piezas y procesos para facilitar aún más la producción en masa de estas máquinas. Sin lugar a dudas, las condiciones de trabajo en las fábricas soviéticas eran extremas. Pero gracias a aquellas modificaciones, en promedio solo se necesitaban 3.000 horas hombre para ensamblar a un tanque T-34. Y para poner a ese número en contexto, un tanque medio M4 Sherman estadounidense requería 4.800 horas hombre, mientras que un tanque Panzerwaffen IV alemán 8.000. Sin lugar a dudas, esta eficiencia en la producción del T-34 permitió a la Unión Soviética producir más de estos tanques a un ritmo más rápido. Algo crucial en la enorme guerra de desgaste que estaba peleando contra Alemania. Pero eso no es todo. Cuando se hizo evidente que el cañón original de 76 milímetros ya no era suficiente para enfrentar a los nuevos tanques Pantera y Tigre, se le pudo instalar una torreta más grande, para 3 hombres, y una pieza de artillería antitanque de 85 milímetros. Ese fue el génesis del T-34-85, que comenzó a ser producido en 1943, y pronto entraría en combate contra las Fuerzas Armadas alemanas. Y lo siguiente fue fundamental
en el diseño del tanque T-34 que le ayudó a tener estas modificaciones. Y esto es lo que vemos aquí. Desde el principio, este tanque tuvo un motor suficientemente grande. Y este es ese motor diésel V234 capaz de generar 500 caballos de fuerza. Y siempre recordémoslo, para cualquier vehículo, el motor es una de sus piezas fundamentales. En los tanques alemanes, Panzer III y Panzer IV, desde sus versiones iniciales, sus motores generaban 300 caballos de fuerza. Y a lo largo de la guerra estos motores recibieron modificaciones que les dieron un poco más de potencia. Pero en el Panzer III, su motor y su diseño alcanzaron límites que ya no pudieron superarse. Y para el final de la guerra, ese tanque ya había sido relegado a misiones de apoyo. Mientras que el Panzerwaffen IV aún pudo ser modificado, pero sus últimas versiones ya mostraban serios problemas porque su diseño original había alcanzado sus límites prácticos. Y otra ventaja de este enorme motor soviético era que usaba diésel, un combustible menos propenso a estallar en llamas, lo que mejoraba notablemente la supervivencia de su tripulación. Y el V234 también era más eficiente con el consumo de combustible, dándole al T-34 una buena autonomía operativa. La versatilidad de ese motor demostró ser un gran beneficio para los soviéticos y también fue diseñado para la producción en masa y para ser reparado en el campo, permitiendo a las tripulaciones realizar el mantenimiento y reparaciones sin necesidad de retornar al tanque a talleres especializados. Y finalmente, versiones de ese motor serían usados en los tanques pesados KB-1 y en la serie de tanques IS. Capítulo 4. Ofensivas soviéticas. Y en 1944 fueron fundamentales para las ofensivas soviéticas. Esta es la famosa artillería soviética. Con su diluvio de fuego pesado y bien dirigido causaba una enorme cantidad de daño. Y en julio de 1944 fue usada para apoyar a la monumental Operación Bagration. Y además, para esa operación, los soviéticos contaban con aproximadamente 3.000 tanques T-34, desde las versiones con cañones de 76 milímetros hasta los nuevos T-34-85. Y pese a la encarnizada resistencia de la infantería alemana, la infantería soviética, apoyada por tanques pesados y medianos, lograría crear numerosas brechas. Y a partir de ese momento, unidades frescas de blindados e infantería mecanizada penetraron rápidamente la retaguardia alemana, y el T-34 fue ideal para esta tarea. Los más recientes de los T-34 y T-34-85 jugaron un papel crucial, gracias a su mayor alcance operacional y a su mejorada fiabilidad, logrando avanzar por grandes trechos de la retaguardia enemiga sin necesitar de reabastecimiento. Estos tanques medios fueron esenciales en aquellas operaciones de penetración profunda, y las fuerzas soviéticas lograron rodear y destruir grandes contingentes de tropa alemana. Y a partir de este momento, tuvieron una larga cadena de éxitos que les llevarían hasta la victoria final. Conclusiones. En la Segunda Guerra Mundial, el tanque fue la máquina indispensable en el combate terrestre por muchas razones. Y el tanque mediano era el mejor ejemplar entre esos vehículos. Gracias al tener un balance intermedio entre el tanque ligero y el tanque pesado,
y en particular por su enorme habilidad para efectuar misiones de explotación gracias a su velocidad y alcance. Y tanto el tanque T-34 como el Sherman fueron diseñados desde un principio con un motor muy potente, y gracias a ello pudieron ir recibiendo numerosas mejoras que alargaron su vida útil en el campo de batalla. Y el T-34 definitivamente tuvo una cantidad de defectos, pero los mismos poco a poco pudieron ser corregidos o al menos atenuados. Y fue un tanque suficientemente bueno para realizar su tarea. Definitivamente no fue diseñado para durar toda la guerra, como lo hacían los alemanes con sus máquinas de combate. Pero al mismo tiempo, los alemanes solo podían producir una cantidad limitada de vehículos blindados, mientras que los soviéticos fueron capaces de aplicar la producción en masa en sus T-34 y produjeron cerca de 80,000 de estos, recibiendo el honor de ser el tanque más producido durante la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que reconocer que este fue un tanque ideal para esa guerra. Así de simple. Bueno, espero que este video haya sido interesante. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chang.